Heredera de la antigua Persa, Irán es una república democrática desde 1979, cuando la Revolución Islámica abolió la monarquía creada por Estados Unidos e Inglaterra y estableció un Estado soberano e independiente, que por supuesto no le gustó para nada a Washington. Y desde entonces lo cataloga como un Estado forajido, villano y malvado que forma parte del eje del mal, precisamente por su historia de resistencia y apego al derecho de la autodeterminación de los pueblos. Irán no puede ser invadido por varias razones. Una de ellas es una población culturalmente homogénea y con una clara convicción antiimperialista. Además, cuenta con unas fuerzas armadas potentísimas y con alta tecnología. En 2016, en consenso internacional, conocido como el Grupo de 5+1, que incluía a Estados Unidos, se firmó un acuerdo nuclear con Irán durante el gobierno de Barack Obama, garantizado además por la ONU. Ese acuerdo permitió el levantamiento de las sanciones que había contra el pueblo iraní, pero Donald Trump lo desechó unilateralmente, violando el derecho internacional. ¿Y qué cosas no? El gobierno, que pasó por encima de 5 naciones, tildó a Irán de Estado terrorista número 1. Pero Irán no cederá terreno ante ninguna administración estadounidense, pues en época del mundo multipolar, donde se manifiesta la decadencia de Estados Unidos como país hegemónico, Irán se erige como potencia que prioriza y defiende su independencia y la justicia en las relaciones internacionales. Irán, el paradigma de una revolución cultural. Pongamos el punto en la I. Tras la Segunda Guerra Mundial, en Irán se intensificó su movimiento nacionalista al amparo de una constitución que recortaba los poderes imperiales. El primer ministro, Mohammad Mossadegh, intentó nacionalizar el petróleo y sentenció: es mejor ser independientes y producir al año una sola tonelada de petróleo que producir 32 millones de toneladas siendo esclavos de Inglaterra. La determinación del primer ministro Mohammad Mossadegh, quien nacionalizó el petróleo en 1951, fue respondida en 1953, adivinen con qué, con un golpe de Estado, organizado por la Central de Inteligencia CIA, qué raro, ¿no?, que devolvió al Shah Reza Pahlaví, es decir, al rey, su poder absoluto. En 1955, Irán pactó el control de la producción y venta del petróleo en manos de corporaciones transnacionales estadounidenses, inglesas, francesas y holandesas. 2 años más tarde creó una organización de inteligencia y seguridad nacional, cuyos oficiales fueron entrenados por Estados Unidos e Israel y servían como mecanismo de represión ante cualquier expresión de oposición a la monarquía del Shah. En 1963, durante la administración de John F. Kennedy, Estados Unidos había identificado a Irán como blanco estratégico para sus intereses, por su riqueza energética y ubicación geográfica próxima al bloque soviético. El Shah, por su parte, veía en Estados Unidos una potencia hegemónica que le ayudaría a legitimar su poder a nivel regional y mundial, y estableció un programa de reformas inspirado en la Alianza para el Progreso, aplicada por Estados Unidos en América Latina y que contaba con 6 ejes principales. 1. Reforma agraria: expropiar tierras de los terratenientes y del clero, con el fin de mover capital hacia la industria y proyectos urbanos modernos. 2. Venta de fábricas estatales para financiar la reforma agraria. 3. Nueva ley electoral que consideraba el voto de la mujer. 4. Nacionalización de bosques y aguas. 5. Alfabetización en zonas rurales. Sin embargo, al sustituir el modelo feudal por el capitalista, se produjo un éxodo de campesinos iraníes hacia las urbes, aumentó la distribución desigual de la riqueza y se originó una clase emergente enriquecida. Si hablamos, por ejemplo, de la reforma electoral, es algo que nunca sucedió durante la época del Shah. Él era el monarca absoluto. Por lo tanto, ahí ya nos damos cuenta de que no habría la opción del voto, de la participación democrática. Como consecuencia
de las reformas del Shah, es decir, del rey, Irán se occidentalizó. Se multiplicaron plantas embotelladoras de Pepsi, Coca-Cola y Canada Dry, mientras la población tomaba agua de las calles. Se construyó un gran hotel Hilton, mientras centenares de iraníes dormían a la intemperie. Todo esto para decir que había mucha desigualdad. Para 1972, el presidente Richard Nixon y su consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, pactaron con Teherán el acceso al petróleo iraní a cambio de sistemas de arsenales militares estadounidenses. Normal, pues. La venta de armas estadounidenses a Irán alcanzó un punto máximo en 1978 con 4.500 millones de dólares. Para Nixon, Irán, militarmente, y Arabia Saudita, económicamente, podrían ser protectores de los intereses de Estados Unidos en la región, pero en 1979 entró la Revolución Islámica. El sentido antiestadounidense se desbordó, entre otras acciones, con asalto estudiantil a la Embajada de Estados Unidos y diversas formas de protesta. Nació la Revolución Islámica. En 1979, el régimen del Shah fue derrotado estableciéndose un gobierno provisional revolucionario. El 1 de abril se celebró un referendo para decidir el tipo de régimen de gobierno a aplicarse. Con el 98% de votos positivos, se proclamó la República Islámica de Irán. La Constitución estableció un tipo de gobierno político democrático, teocrático y que avalaba el movimiento popular contra la monarquía dictatorial. Se introdujo la Sharia, ley islámica, como código de conducta para la población en general. La cultura religiosa y el patrimonio cultural serían los pilares que moldearían a Irán en adelante. Para el teórico y psicólogo social Michael Foucault, la revolución iraní fue el levantamiento de unas personas con las manos vacías que querían quitarse de lo alto lo que pesa sobre las espaldas de los obreros, del petróleo y de los campesinos que moran en los imperios, es decir, la carga del orden mundial. Un ejemplo de este ideario es el mensaje que el imán Jomeini le envió al presidente de la URSS, Mikhail Gorbachev, antes de la caída del bloque soviético. Si en esta coyuntura lo que usted quiere es salir del callejón sin salida económico, del socialismo y del comunismo, amparándose en el capitalismo de Occidente para darle una solución, no solo no remediaría el dolor de su sociedad, sino que además tendrán que venir los demás y compensar sus errores. Imán Jomeini a Mikhail Gorbachev. La Revolución Islámica surgió con un nuevo mensaje religioso basado en la cultura de la independencia y la justicia en favor de un orden internacional libre de la hegemonía de las potencias imperiales y arrogantes. La Revolución iraní desbarató el equilibrio de los bloques de poder internacionales y los movimientos populares que surgieron posteriormente en países musulmanes lo hicieron bajo su ejemplo. La formación de una nueva política exterior que defiende a capa y espada la independencia y la autodeterminación fue clave para concretar y sostener la Revolución Islámica en Irán. Y hoy es determinante para comprender la agresiva política exterior de Estados Unidos e Israel contra la nación persa. Irán cortó de un tijeretazo la provisión de petróleo que recibía Israel indirectamente a través de los Estados Unidos. Estados Unidos, recordemos que durante la época del Shah tenía el grifo abierto, sin ningún límite, para llevarse el petróleo iraní. Por lo tanto, el triunfo de la Revolución Islámica lo que hizo fue resguardar lo que era su riqueza petrolífera, sus otras riquezas, aparte de recuperar la cultura propia del pueblo y custodiar lo que era la autodeterminación, la soberanía de la República Islámica, la flamante República Islámica de Irán, porque Estados Unidos ejercía una serie de acciones dirigidas a todo el Medio Oriente desde su embajada en Teherán.
Para el ayatolá Jomeini, líder de la revolución islámica, el proceso no tenía sentido si solo se limitaba a Irán. Por eso Teherán apoyó otros procesos revolucionarios en otras naciones, desde mecanismos como organismos multilaterales, la propaganda, el apoyo de grupos de signo islámico y las peregrinaciones a los lugares santos como la Meca. Y es que Jomeini no solamente pretendía defender el territorio nacional con sus fronteras reconocidas. ¿Por qué llama la atención? Yo pregunto eso, ¿por qué llama la atención? ¿Por qué? Porque nos han acostumbrado a esa frase tan engañosa de que la religión es el opio de los pueblos. No es el opio de los pueblos, es todo lo que circunda en la vida material al hombre. El entretenimiento, la distracción, la televisión, los espectáculos, ese es el opio del pueblo, porque ahí no te das cuenta por dónde pasa la realidad. Lo que es la religión es un modo de vida, el Islam es un modo de vida, por lo en el cristianismo, es separar. Entonces, ustedes dedíquense a pastorear, a dar lecciones al rebaño, que nosotros nos ocupamos de la política. Y Jesús no fue solamente un mensajero, no trajo solamente un mensaje, sino que era también un actor político. La única que se está manteniendo viva es la República Islámica de Irán. ¿Por qué? Porque incluye muchos factores. Y de entre esos factores, el más importante es el Islam como modo de vida, porque esto, acordémonos, fue refrendado por un referéndum donde el imam Jomeini, líder de la revolución en aquel momento, preguntó a la población si querían adoptar a Irán como una república islámica, con todo lo que eso conlleva, y ganó el referéndum con un 97,8%. Jomeini enfatizó el mensaje antiimperialista, antioccidental, antiestadounidense y anti-israelí, acercando las dos comunidades grandes del Islam, suníes y chiitas, para que éstas pudiesen reconocerse como participantes de una misma lucha. La rama de los chiíes es más limitada en cuanto a número de seguidores y extensión geográfica, constituyendo entre un 10 y 15% de los musulmanes. Son mayoritarios en Irán, Irak, Bahrein y al sur del Líbano, y existen como minoría en Siria, Afganistán, Pakistán y lugares como India y Yemen. Por su parte, los suníes tienen mayor presencia en la mayoría de los países islámicos. En Irak, Jomeini exhortó a los chiitas iraquíes a derrocar el régimen baatista de Saddam Hussein. Este reaccionó bombardeando puntos estratégicos en Irán, dando inicio a una guerra de 8 años, hasta que Irán se vio obligado a aceptar la resolución 598 del Consejo de Seguridad de la ONU, que exigía el cese al fuego. Para Irán, Saddam Hussein había sido alentado por Occidente y por Israel para atacar. Cuando Israel invadió el Líbano en 1982 con la intención de apartar a Siria y a la Organización para la Liberación Palestina del territorio, Irán jugó un papel importante en la creación del Hezbollah, la resistencia chiita libanesa, cuyo fin era invadir las fuerzas israelíes. Irán envió 1000 guardias revolucionarios, agentes de inteligencia y clérigos a Valle del Beqa, una región libanesa controlada por Siria, quienes con su reclutamiento, entrenamiento, armamento y financiamiento ayudaron a producir la milicia del Hezbollah, que a finales de la década de los 80 sumaba más de 7000 combatientes. Además de los enfrentamientos directos de Irán con Irak y el Líbano, las relaciones de Irán con Oriente Próximo desde 1979 giraron en torno a su oposición a la ocupación de Israel sobre territorios palestinos. Jomeini consideraba a Israel un elemento ajeno a la región, a favor de proyectos imperialistas de Estados Unidos. Irán es, junto a Siria y junto a la resistencia islámica de Hezbollah, los obstáculos más duros que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente. Todos los fracasos de Estados Unidos y de su apéndice, o no sé quién es apéndice de quién aquí en realidad, Israel, se han encontrado con la pared, el muro, el eje de la resistencia que conforman estos tres actores que yo he nombrado.
y que no los han podido atravesar. Por ejemplo, han inventado esa fantochada de la primavera árabe y han triunfado, pero cuando quisieron aplicar lo mismo en Siria, han fracasado. Se encontraron con una resistencia en Siria que no pensaban que podían encontrar y hoy están derrotados totalmente. Por eso Trump anuncia el reconocimiento de la soberanía israelí. En 2002, Bush hijo incluyó a Irán en el llamado Eje del Mal, acusándole de pretender desarrollar un arma atómica. Irán denunció una campaña psicológica con la difusión de noticias falsas sobre los planes de Teherán en este tema y fulminó. Seguiremos con nuestras actividades nucleares pacíficas. Su parlamento aprobó una ley para reclamar a la Casa Blanca una elevada suma en compensación por una serie de hechos cometidos hace 63 años. Entre estos, se refieren a la participación de Estados Unidos en el golpe de Estado contra el presidente Mohammad Mossadegh en 1953, la guerra contra Irak de 1980 a 1988 y el espionaje contra Irán. En enero de 2017, Irán lanzó un misil balístico de medio alcance a 225 kilómetros de Teherán y comunicó: "No permitiremos que otros países interfieran en nuestros asuntos de defensa". Estados Unidos calificó el lanzamiento de muy provocativo y anunciaron respuestas. A esto, Hassan Rouhani, actual presidente, asestó: "Cualquiera que se dirija a los iraníes con amenazas lo lamentará". El 3 de febrero de 2017, Estados Unidos sancionó de nuevo a Irán con motivo de su programa de desarrollo de misiles balísticos, afectando a 13 ciudadanos iraníes. Teherán respondió en marzo con sanciones a 15 compañías de Estados Unidos por apoyar al terrorismo, refiriéndose a los crímenes del régimen sionista y su papel en la desestabilización de la región. Irán es la debilidad del hegemón de América después del republicano Bush y los periodos de administración demócrata. Otro republicano con un discurso mucho más agresivo se hizo con la presidencia de Estados Unidos. En lo que respecta a Irán, en julio de 2018 asestó: "Nunca jamás vuelvas a amenazar a Estados Unidos o sufrirás las consecuencias". Amenaza nuclear. Estados Unidos cuenta con casi 7.000 ojivas nucleares e invierte $4.000 millones al año en su arsenal nuclear y en el desarrollo de nuevos sistemas de destrucción masiva. Sin embargo, descaradamente se ha empeñado durante décadas en perseguir, sancionar y señalar a Irán por el supuesto carácter militar de su programa atómico. Y aunque Estados Unidos ha construido una imagen diabólica de Irán, pues Irán nunca ha intentado tener un arma nuclear, así como lo escuchan, nunca. La comunidad del portal Desaker resume el teatro de difamación contra Irán así. Primero, Irán sabe que tenerla no significaría diferencia en una guerra, pues si se usa de ofensiva, desencadenaría una respuesta masiva y si se usa en defensiva, ya no existiría. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos en realidad coincide en que Irán no tiene un programa nuclear militar y no menos importante, los líderes espirituales. Los líderes espirituales iraníes declaran que las armas nucleares son inmorales, no islámicas y están prohibidas. Las sanciones y la persecución contra Irán se persigue básicamente los siguientes intereses. 1. Permitir que Irán se convierta en una alternativa viable, vibrante y próspera a los estados, clientes wahabistas y sionistas de la región. 2. Forzar a Irán a someterse al eje de la bondad. 3. Evitar que Irán adquiera su propio programa de investigación nuclear civil, fuente de tecnología y orgullo. 4. Y se trata de subvertir a la sociedad iraní. En respuesta, el jefe de las Fuerzas Armadas Conjuntas para la Logística y la Investigación Industrial iraní, Mohammad Reza Naqvi, sentencia desde 2007. Mientras más cerca está América de Irán, menos amenazados nos sentimos. Se vuelven más vulnerables. América no puede anticipar cuántos portaaviones perderá en el mundo, ni en qué lugar, en caso de un posible ataque. Cuando un país comienza una agresión hacia otro en el territorio del otro, no puede ganar nunca simplemente con bombardeos aéreos o con bombardeos desde el mar.
sino que si quiere conquistar tiene que pisar la tierra, tiene que estar en el terreno. Bueno, yo pienso que se le va a hacer muy complicado tanto a los israelíes como a los estadounidenses o a la coalición que sea pisar Irán y no salir perdiendo, porque Irán tiene 1,5 millones de efectivos activos y 15 millones de reservistas. Fabricación de armas propias, no depende de nadie para la fabricación de su armamento. A ver, todo el bloqueo que le ha impuesto Estados Unidos, las sanciones que le ha impuesto Estados Unidos a Irán, redundó en un mayor beneficio para la República Islámica, porque tuvo que arreglársela sola y sus científicos se han encargado de la producción armamentística, de la producción farmacéutica, de la investigación en nanotecnología, de un avance impresionante de la República Islámica de Irán, que la lleva a ser una de las potencias ya no regionales, una de las potencias más importantes del mundo. Todo lo que son las aguas territoriales, por así, jurisdiccionales de la República Islámica de Irán están bajo control de la República Islámica de Irán, sin ninguna duda. Si a Irán se le ocurre cerrar el estrecho de Hormuz, se bloquea el 40% del paso de buques petroleros de Oriente a Occidente. Ya hay varios ejemplos de esto. No capturó Irán solamente una nave norteamericana en una sola oportunidad, lo hizo en varias oportunidades. Y siempre han sido bien tratados los prisioneros y liberados nuevamente sin ocasionar ningún tipo de escalada bélica. Por lo tanto, esa es una zona en la que Irán también tiene su supremacía. En el mar también tiene su supremacía, porque en cuanto se acerque algún portaavión, en cuanto se acerque algún destructor, algún buque de Estados Unidos muy cerca de las costas de Irán o de las aguas jurisdiccionales de Irán, bueno, me imagino que sufrirán las consecuencias de esa usurpación, vamos a decir. Recordemos que la quinta flota de Estados Unidos está asentada en Bahrein. ¿Y dónde es Bahrein? Bahrein está en el Golfo Pérsico. Justamente Bahrein significa entre dos mares. Y Bahrein es una isla que está más cerca de la República Islámica de Irán que de la península arábiga. Ahí tiene asentada la quinta flota los Estados Unidos de Norteamérica. Irán se ha prestado amablemente a negociar con las potencias hegemónicas, tanto con Gran Bretaña, con Francia, con Estados Unidos, con China, con Rusia, y la suma de Alemania, donde han firmado el grupo de 5+1 un convenio por el desarrollo tecnológico en materia nuclear de la República Islámica. Luego Estados Unidos se salió de ese acuerdo y comenzaron nuevamente las sanciones. Es más, Europa tampoco cumplió con su parte del acuerdo. Sin embargo, Irán cumplió en todo. Las amenazas que pueda esgrimir Estados Unidos con respecto a la República Islámica de Irán van a quedar, me parece, en eso, en amenazas. Yo no creo que avancen. En medio de una amenaza mundial donde se presenta el modelo occidental como único exponente cultural válido en el mundo, Irán defiende obstinadamente su santuario, su identidad religiosa, comunitaria y política y la de su comunidad con países vecinos. La transformación que vivió la política exterior de Irán hacia Estados Unidos a partir de la Revolución Islámica evitó la occidentalización de Irán a lo interno y la pérdida de soberanía a nivel externo. La revolución fue concebida para conservar las tradiciones. La nueva constitución que vino de la mano de la revolución se fundamentó en la preservación de la independencia. Para entonces contó con el apoyo del 98% de la población y hoy, casi 40 años después de consolidarse esta revolución fundamentalmente cultural, el respaldo de los iraníes a su modelo de gobierno es ampliamente mayoritaria. En definitiva, Irán se define como un símbolo antiimperialista. Pusimos el punto en la I.